Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ariana. Vamos a iniciar la clase y nos habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hecho el último día. Entonces, vamos a ir con el 3 y tenemos esos dos problemas, solo que aquí hay una parte. O sea, bueno, en el problema dice, en una gasolinera el consumo de gasolina regular reporta un promedio de 12 galones por cliente y una desviación estándar de 3 galones de una muestra de 50 clientes en un día. Estime el promedio de la población. B, con un alfa de 0.10, calcule el intervalo de galones comprados. Entonces, al plantear el problema, tendríamos entonces
reportar un promedio de 12 galones por cliente y una desviación estándar de 3 galones de una muestra de 50 clientes. O sea que esto es muestral, una muestra de 50 clientes. Ahí tienen ustedes el planteamiento del problema. Y nos pide estimar el promedio de la población. Si ustedes observan, no nos dan esto. No nos dan esto. Hay dos datos ahí inexistentes. Y todo. Entonces, a la primera pregunta, el promedio de la población, ¿cuál sería el promedio de la población? ¿12? ¿Qué manda? 12. 12. Esto sería 12. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es 12? Por definición. Por definición, perfecto. Eso es y todo. Recuérdense que estos problemas se resuelven con teoría y práctica. Entonces, ahí, por definición, 12 galones es la media, 12 galones es la población. Se asume, ¿no? Luego, con un alfa de 0.10, calcula el intervalo de galones y todo. O sea, un nivel de confianza de 0.90. Calcúlenlo. O alguien que ya lo haya hecho. ¿Cuál es el intervalo? Con un 90 de confianza y un 10 de alfa o error. ¿Alguien tiene resultados? Perdón, aquí se utiliza la tabla Z, ¿verdad? La tabla Z.
pasa? ¿Qué me aparece aquí? No me deja presentarse. No sé qué está pasando. ¿Qué está pasando acá? Vamos a ver ahora. Aquí está, ahora ya. Ahí las tiene. Gracias, Lica. Bueno. Bueno, ¿alguien ya tiene los intervalos? ¿Al 90? Sí, Dylan. Los intervalos que me dio son 12.70 y 11.31. 12.70 y 11.32. 31. 31. Sí. Bueno. ¿Alguien tiene esos resultados? Sí, sí. Sí, María Fernanda, sí. Bueno, entonces la respuesta para B dice, con un alfa de 0.10 calcule el intervalo de galones comprados. El intervalo de galones comprados en un día está entre 11.3 y 12.7. Esa es la respuesta. Estos ejercicios yo necesito que ustedes mismos los hagan, joven. No esperen que yo los haga porque yo lo que necesito es que ustedes se familiaricen con los cálculos en virtud de que ya solo es esta clase. Ya entre 8 días los examino y ya no hay otra clase. Entonces, si no ustedes practican hoy y después de clase que Andrea va a hacer el favor de reponerles el viernes, después de la clase de las 9, de las 8, a las 8 yo voy a dejar abierto para que ella les dé el laboratorio que se les subió. O sea, yo necesito que ustedes calculen. Si ustedes están esperando resultados, olvídense, no vamos a agarrar porque ya el tiempo nos comió toda esta parte. Entrémosle al 4 entonces. Dice, con los datos del ejercicio 3, calcule una estimación por intervalo del 95% del número medio de galones comprados. A, si la muestra de clientes es de 100, si el tamaño de la muestra es de 35, explique qué efecto tiene el tamaño de la muestra sobre la estimación por intervalo. O sea, con los mismos resultados, ahí está el planteamiento, con los mismos datos del problema 3, calcular, solo que en lugar de 90 al 95 de confianza y cambia el tamaño de la muestra.
Por favor, háganlo. Con una N50. ¿Ya tenemos resultados? Con una muestra de 100 y con un 95% de confianza, los intervalos que me da 12.59 y 11.41. 11 punto 41. 41. Ok, gracias. Ahora ya tenemos con un nivel de confianza de 95, una muestra de 100, probemos con 35. Ahí se lo va a cambiar el valor Z. El valor Z es el mismo. Va a cambiar el tamaño de la muestra. Lick, Sí, igual con
Un nivel de confianza del 95%. Con 35, con 95 y 35. Ah, va, gracias. ¿Alguien con resultados de 95 y 35 de muestra? Lic. Sí. Los intervalos quedarían 11.06. En el de 95 con 35. ¿Sí? ¿Cuánto da? 11. 11.06. 06, 11.06 y 12, ¿cuánto? Y 12.99. 29. Punto 99. 99. 11.06, 12.99. Bueno. Explique qué efectos tiene el tamaño de la muestra sobre la estimación por intervalo. 11.0 y 12.99. Sí, gracias. Sí. Ok. Aquí lo tenemos con 90 y 50. Acá lo tenemos con 95, 100 y 35. En el primero, con un nivel de confianza de 11.31, 12.70. 12.70. En el segundo, con 95, con 100, 11.41, 12.59. Con 95 y 35, 11.06, 12.99. ¿Qué observan ustedes ahí en esos resultados? Cambiando el nivel de confianza y el tamaño de la muestra. Ahí están los resultados. ¿Qué efecto? Sí, Luis. Con una muestra de 35 y con un valor de confianza de 95, tenemos casi los datos exactos, o que es más preciso los intervalos que se encontraron. ¿Qué dicen los compañeros? Que el intervalo se agranda mientras más pequeña sea la muestra. Entre más pequeña es la muestra, hay más dispersión, ¿sí? O sea, esto está por acá y esto por acá. En tanto la muestra es más pequeña, el intervalo se amplía, es más amplio. En la medida que el tamaño de la muestra es más grande, el intervalo se cierra, disminuye. Y eso tiene que ver con lo que habíamos visto antes, que en la medida que el tamaño de la muestra es más grande, tiende a la normalización, tiende a ser una distribución simétrica. Se cierran los espacios. Que no tengo otro color, hombre. No. No. Entre más grande la muestra, tiende a la normalización. 50% aquí, 50% acá.
Entre más pequeña es la muestra, el intervalo se amplía de aquí para acá. En tanto que es más grande, de aquí para acá. Tiende a la normalización. ¿Sí? Se disminuye el intervalo. De ahí lo puede ver usted, 11.41 y 12.59. 11.06, más grande que este. 12.99, más grande que este. Y más grande que con 50. Con 35, entonces, en la medida que el tamaño de la muestra es más pequeña, hay más amplitud de intervalo. En la medida que la muestra sea más grande, disminuye el intervalo con una tendencia a la normalización. Algo que les decía yo, que en la medida del tamaño de la muestra tiende a la normalización cuando estábamos viendo la distribución normal. Entonces, lo que hace que el tamaño de la muestra lo lleva a la normalización, no es que sea más exacto, sino que los intervalos se cierran, ¿sí? Se concentran alrededor de la media poblacional. Ahorita vamos a ver uno con error estándar. Ahorita vamos a ver lo contrario a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pero aquí, por eso dice, explique qué efecto tiene el tamaño de la muestra sobre la estimación. Que en la medida que el tamaño de la muestra es más grande, tiende a la normalización, a acercarse a la media poblacional, a 12. ¿Sí? Pero en la medida que la muestra más pequeña, tiende a despegarse de la media poblacional. Aquí más o menos es un galón de diferencia. Aquí es medio galón de acercamiento. Tiende a la normalización, a la media muestral. ¿Sí? Eso es el resultado. Veamos el caso. Pero solo voy a quitar esto que me está haciendo ahí. Cinco. Ahí cópienlo y lo explicamos. Te voy a machucar ahí porque me hago para allá. ¿Sí te parece? Allá. Bueno, entonces, en el problema dice, nuevamente con los datos del ejercicio 3, calcule la estimación por intervalo para el número medio de galones comprados por 50 clientes usando A, un 99% de nivel de confianza, un 90% de nivel de confianza. Explique qué efecto tiene el nivel de confianza sobre la amplitud de estimación por intervalo. Allá era el tamaño de la muestra. ¿Qué efecto tenía el tamaño de la muestra? Ahora, ¿qué efecto tiene el intervalo? Ya el de 90 ya lo tienen calculado. Sí,
Entonces, con una muestra de 50 a un 99%, ¿cuánto es el intervalo? María Fernanda, 10.92. 10.92 y 13.08. Ahí tienen los resultados de María Fernanda. Con una muestra de tamaño 50 y un 99, 10.92, 13.08. ¿Qué ocurre acá? Que en la medida que el nivel de confianza aumenta o es más grande, la amplitud del intervalo es más grande también. Este es más grande que estos tres. Este es más grande que estos tres. Entonces, en la medida que el nivel de confianza es más alto, el intervalo, la amplitud del intervalo es más amplia también. Y si lo hacen con 100 y con 35, ahí van a ver las diferencias. Entonces, ese es lo que ocurre. Explique qué efecto tiene el nivel de confianza sobre la amplitud de la estimación del intervalo. En la medida que el intervalo, el nivel de confianza disminuye, el intervalo se cierra. Pero en la medida que el nivel de confianza es más alto, se amplía. Lo contrario de la otra, que en la medida que la muestra es más pequeña, el intervalo se amplía. Y aquí, en la medida que la amplitud del intervalo es más grande, se amplía. Las dos cosas contrarias. Esos son los efectos. Ahí comparen ustedes, calculen los otros y van comparando. Entonces, entraríamos a esta parte, estimaciones puntuales e intervalo para las proporciones de la población.
Entonces, ahí tenemos las estimaciones puntuales y de intervalo para las proporciones de la población. Así como hemos calculado la estimación puntual e intervalo para la media y para la población, ahora la tenemos para la proporción. Y dice, estimación por intervalo para una proporción. Calculada la proporción de la muestra como una estimación puntual de la proporción de una población, se forma un intervalo alrededor de este valor muestral que se convierte en la estimación por intervalo para el parámetro poblacional desconocido. Siempre el mismo criterio por definición. Si no tenemos la población, la proporción muestral hace las veces de proporción poblacional o viceversa. Eso juega para la media, la varianza, la desviación estándar y para la proporción. Ese criterio de definición. Entonces, y por eso calcular la proporción de la muestra como una estimación puntual de la proporción de una población, se toma un intervalo alrededor de este valor muestral que se convierte en la estimación por intervalo para el parámetro poblacional desconocido, cuando no se conoce la población. Y la fórmula es P o proporción más menos Z, las áreas bajo la curva, por la raíz de la proporción por 1 menos la proporción dividido n, donde, y aquí viene la explicación a esos elementos. Entonces ahí está la explicación de los elementos de la fórmula. P minúscula dice proporción muestral. Z, valor a partir de la tara normal que refleja el nivel de confianza. N, tamaño de la muestra, y P mayúscula, proporción de la población. Ahí juegan las dos, cuando es población y cuando es muestra. Y tenemos un ejemplo. Una encuesta realizada del 20 al 25 de agosto de 2012 indica que Barajas está muy por encima de su rival de campaña Mito. Esta es una encuesta de unos candidatos, ¿sí? De los 200 electores de la ciudad elegidos al azar, el 46% declaró que votaría por Barajas si la elección fuera mañana. El 26.5% declaró que votaría por Mito. Otro 19% estaba indeciso al momento de hacer el estudio. El director de investigación considera que en este punto de la campaña es muy poco probable que
haya un cambio. Aquí les complemento. Que se produzca un cambio. Aquí continúa el problema. Entonces, para ponernos en contexto, voy a regresar a la anterior para leer completo. Dice, ejemplo, una encuesta realizada del 20 al 25 de agosto de 2012 indica que Barajas está muy por encima de su rival de campaña Mito. De los 200 electores de la ciudad elegidos al azar, el 46% declaró que votaría por Barajas si la elección fuera mañana. El 26.5% declaró que votaría por Mito. Otro 19% estaría indeciso al momento de hacer el estudio. El director de investigación considera que en este punto de la campaña es muy poco probable que se produzca un cambio, tomando en cuenta el margen de error de la muestra del 7%. Y aún así, favoreciera a Mito y Barajas perdiera un 7%. Y todavía concediéndole la mitad del porcentaje de los votantes indecisos, Barajas ganaría de todos modos, con una estimación por intervalo del 95% de confianza. Bueno, ahí está, en contexto, el problema completo. Y nos vamos a la fórmula. P más menos Z por raíz de P por 1 menos P dividido N. Sustituyendo la proporción que votaría por Barajas, si fuera mañana, el 46%, punto 46. Con un 95%, Z es 1,96. P, la proporción de Barajas, 46 por 1 menos P, 1 menos 46, 54 dividido 200. Y eso da un intervalo de punto 39,1 a 52,9. Ese es el resultado de esa operación. Pero ¿cómo comprenderlo? Creo que aquí está. No, aquí está. Entonces, ¿cómo comprenderlo en la realidad? Voy a borrar acá. Entonces, dice, el 46, la muestra es 200, ¿no? Bueno,
El punto 46 de 200, ¿cuánto es? 92. 92 votos. Bueno, ahora eso sacaría Barajas si la selección fuera mañana. El punto 26.5 de 200, ¿cuántos votos son? ¿53? 53. Bueno. El punto 07 de 200. 14. 14. Y todavía sí, dándole el 7% de margen de error a Mito. Este es Mito y este es Barajas. Dándole el 7% de margen de error. Y todavía sí dándole la mitad de los indecisos, que es 19, 0.095. De 200, ¿cuánto es? ¿19? 19. Esto suma 16, 5, 6, 7, 8. 86 votos contra 92 votos. Esa es la proporción. Porque se sacan 200, ¿sí? Y de esos 200, al hacer la encuesta, se pregunta, ¿usted por quién votaría? ¿Usted por quién votaría? Resulta que el 46% votaría por Barajas. El 26.5%, el 26% por Mito. Y todavía sí, para probar qué posibilidades habrían, dándole el 7 de error. 14, más la mitad de los indecisos, 9. Y de los indecisos, este podría sacar todavía la mitad o algo, subiría a 100. Así es. ¿Está claro? Ahí es como se trabajan las proporciones. Una proporción de la muestra y ¿usted por quién votaría? ¿Usted por este? Ahí hay proporción. Solo el 46, solo el 26, si las elecciones fueran mañana. Pero todavía jugándosela, bueno, démosle pues el margen de error de la encuesta, 7, para ver hasta dónde llega. Todavía sí gana Barajas. Bueno. Aquí hay una comparación de las muestras pequeñas, miren. Entonces, la estimación para muestras pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí vamos a usar la T, student, ¿sí? Para muestras pequeñas menores a 30. Distribución T es una distribución teórica que se parece mucho al estadístico Z. La diferencia principal entre las distribuciones muestrales Z y T es que el estadístico T es más variable que el Z. Y ahí lo pueden ver ustedes
Acá se lo voy a poner mejor en grande para verlo. Acá, miren. La línea roja es el valor Z. Es el valor Z, la línea roja. Y aquí termina, miren, en esta parte. La línea verde y azul son las T. La verde con 25 grados de libertad y el azul con 12 grados de libertad. Si ustedes ven, su amplitud es más, se extiende más, se abre más. Esa es la diferencia. Por eso la diferencia principal entre las decisiones muestrales CDT es que el TSD es más variable que el Z. Aquí hay más variabilidad, miren. En esta parte de aquí hay más variabilidad. En tanto que esta se concentra alrededor de la media. Lo rojo se concentra hacia acá. En cambio, la verde y el azul se amplían, se van a los extremos. Esa es la diferencia para que ustedes lo tengan presente gráficamente. Esa es la idea. Y ahí está la aclaración y su fórmula, que ya la conocemos. Entonces, ahí dice, en la gráfica se puede observar la distribución normal Z y sus relaciones con la distribución T con 12 y 25 grados de libertad, como está esa parte de la amplitud. Luego entramos al tema tamaño de la muestra y error de la estimación. Pregunta, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra? Y ahí hay que tomar en cuenta 3 factores fundamentales para establecer el tamaño de la muestra. Que de hecho ya calculamos el tamaño de la muestra, pero para un caso especial que vimos con la fórmula del profesor Taro Yamane, pero son casos muy especiales cuando solo conocemos la población. Ahora aquí es cuando tenemos medidas estadísticas. Entonces, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra? 3 factores afectan a la determinación del tamaño de la muestra para estimar la media de una población. 1, el nivel de confianza. ¿Con qué nivel de confianza? 90, 95, 98, 99. 2, el error tolerable máximo. ¿Cuál es el error tolerable máximo? ¿Se recuerdan que en la fórmula del profesor Taro Yamane teníamos de 1 a 12? Era el máximo tolerable que permitía. Entonces uno iba jugando para ir buscando un tamaño de muestra más o menos manejable, ¿no? Pero hasta 12 tiene una limitante. Y 3, la variación de la población. ¿Qué tanto varía la población?
Ahí esos 3 factores son fundamentales de tomarlos en cuenta. Luego ahí tenemos el fundamento del error tolerable máximo. ¿Cuál es el máximo tolerable de error? Dice, es un concepto que se refiere a la cantidad máxima en la que el estadístico de la muestra, o sea, la estimación, difiere del parámetro de la población para un nivel de confianza específico. Y ahí está la definición. Error tolerable máximo es la cantidad máxima en la que el estadístico de la muestra, o sea, la estimación, difiere del parámetro de la población para un nivel de confianza. Ya hemos visto esa diferencia entre la media muestral y la media poblacional, ¿sí? Tamaño de la muestra para medias. Si el estadístico de muestra tiene distribución normal de acuerdo con el teorema del límite central, el tamaño de la muestra se puede estimar usando los 4 pasos siguientes. Y ahí hay que ver estos pasos. Entonces, ahí hay 3 pasos. Dice, paso 1, determinar el nivel de confianza por lo general, punto 90, 95, 99, 94, 98. Más o menos por ahí. Después se encuentra el valor Z apropiado. Paso 2, determinar cuál es el error tolerable máximo. Este dependerá de la crítica que sea la exactitud de la estimación. Un error tolerable más pequeño
requiere un tamaño de muestra más grande. Fíjense bien, un error tolerable pequeño necesita una muestra grande. El valor de A requiere una decisión subjetiva del analista. Y ahí es donde se dice subjetiva, porque yo puedo querer un 5%, un 2%, un 3%. Entonces va a depender de ese criterio que yo tenga. Bueno, ¿cuánto es mi error? 2.5, 2.8 o 3. Por eso se vuelve subjetiva. Paso 3, determinar la desviación estándar de la población o, si no se conoce, estimarla. Y ya en esos casos ya hemos visto que cómo se hace por definición. Si no se conoce la estimación de la población, se calcula con los datos que se tienen. Esto se hace usando la desviación estándar basada en experiencias pasadas y con análisis similares. Otra posibilidad es llevar a cabo un estudio piloto con una pequeña muestra y usando la desviación estándar muestral para estimar la desviación estándar poblacional. O sea, por definición, haciendo un ensayo de esa parte. Y el paso 4, con 2 problemitas ahí. Disculpe la interrupción, solo como seguimiento a lo que me está diciendo María Fernanda, quiero confirmar si todos tienen laboratorio o repaso de mate hoy para ver si movemos para el día de mañana. ¿Me hacen el favor de levantar ahí? Sí, lo que pasa es que mañana tenemos examen de mate y Lick Rubelio hoy va a dar del paso. Si usted nos hace ese favor, se lo agradeceríamos mucho. O sea que ellos tienen laboratorio de matemática. Sí, así. Y repaso. Que mañana es nuestro examen. Pero ahí sí, usted les había avisado desde el viernes, ¿no? Sí, o sea que, ¿quién les avisó primero, el de matemáticas o estadística? Rubelio, licenciado de mate, el día jueves que tuvimos clase con él, para abarcar los temas. Bueno, se quedan sin laboratorio, hagan el laboratorio que se les subió, háganlo. Nosotros teníamos la voluntad de darle el laboratorio, pero de aquí para allá ya no hay espacio. Ya. Bueno, entonces si no se puede, pues nos conecta, miramos cómo le hacemos. Ya no hay, pues nosotros lo íbamos a hacer hoy, pero si nos adelantaron, ¿qué podemos hacer?
Porque el lunes tienen examen, el martes los examino, ya no hay espacio, o sea que no se puede. Entonces no se preocupe, Andrea, ellos tienen laboratorio, que reciban laboratorio, pero no tenemos espacio para laboratorio de estadística. Ah, no, Lick, entonces si no. Lick, el viernes no se podría. Digo, Fernanda, ¿qué me está diciendo? Lick, si se hace el viernes. No, es que el viernes ustedes tienen laboratorio de otras cosas. El laboratorio nuestro era el viernes, pero hubo feriado, lo íbamos a dar hoy, pero ya el viernes yo no puedo ocupar otra franja, una franja de otro maestro. No es que esté libre esa cuestión, sino que tenemos franjas. Pues a mí me fregaron pues con ponerme franja, ocupar mi franja y todo. Sí, Oscar. ¿O el sábado, Lick? No, ya no. Yo no me comprometo. Ahí hagan un esfuerzo a hacer el laboratorio que se les subió, traten de resolverlo. Y No, Lick, entonces si no se puede, siga con el laboratorio normal hoy de estadística. perdón, pero hubo un bajón acá y me apagó la compu, entonces por eso me salí. Sí, Alexander. No le oí nada. No, repítame, ¿qué fue lo que me dijo? No. Mire, su intención es muy buena, pero acuérdense que yo no dependo de eso y que se les dé grabado, porque allá hay que pedir un permiso para eso, pues su intención es muy buena, porque usted sí la puede recibir y dárselos, pero después van a decir que es una grabación, que no se les explicó bien, que es el otro. Mire, a los de la tarde yo les ofrecí irles a dar clases ayer y mañana. Dijeron que sí. Después no, solo 3. Entonces, ¿cómo le voy a dar solo clases 3, ir yo por 3 y el resto no, porque no quieren clase? Porque yo les está bien, yo vengo martes y jueves, porque ellos tenían examen, tuvieron examen ayer y tienen examen mañana, y después del examen yo les voy a dar clase. Pero después solo 3, entonces ahí salimos afectados nosotros, porque siempre hay más de algún inconforme. Su intención es buena, Alexander, pero no resuelve la situación. ¿Por qué? Por situaciones de programación de exámenes que a nosotros nos están afectando. Yo le agradezco y todo, pero después más de alguno que no pudo ver la grabación, que es el otro, mire, dieron laboratorio y nosotros no estuvimos, yo ya los conozco. Entonces ahí sí que, yo no sé, el lunes no pueden, el martes tampoco. Lick,
Ajá. El viernes sí se podría. Es que tienen tienen laboratorio de las clases que son virtuales, que son presenciales esta semana. ¿Entiende? Yo tengo que respetar esas franjas. Pero a la hora que se iba a hacer hoy también se podría el viernes. ¿Ah? A la hora que se iba a hacer hoy también se puede hacer el viernes, de 8:30 a 9:30. Sí, pero nadie dice nada a usted, solo usted está proponiendo. Sí. ¿Y después qué? A mí sí me interesa, al igual que el A compañero. usted sí le interesa, pero el resto no. Sí, entonces yo no puedo hacer un compromiso por usted o por Alexander y el resto no dice nada. ¿Me entiende? Pónganse, digamos, yo con gusto, y le estoy diciendo lo que le ofrecí a lo de la tarde y después se echaron para atrás. Entonces, perdí 2 días. Con ustedes, Andrea iba a hacer el favor de hacerlo hoy. ¿Se anticipó Rubelio? Bueno, en buena hora para él. Pero nosotros ya no tenemos espacio. Esa es la situación, la realidad. O sea que... Lick. ¿Sí? Mire, una pregunta, ¿y si nosotros les confirmamos, o sea, le pedimos a los compañeros que confirmen los que sí quisieran que se haga ese repaso el viernes, digamos? Háganlo por escrito y donde ahí pongan en un correo a Andrea o a mí, mire, aquí, y ponen su nombre y carnet y nos lo mandan mañana para ver qué día se les puede dar, pero que haya compromiso. Porque yo no puedo decir, a mí me van a clavar en la facultad. A mí me clavan en la facultad por estar tomando decisiones que ellos no han ordenado. Pero si ustedes lo piden, yo tengo respaldo. Pero no va a ser de 3 o 4 o 5. Debe ser de la mayoría. Ustedes ahorita son 27. Entonces, de ustedes depende. Manden ese correo mañana a más tardar y vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, los dejo porque yo tengo que entrar al otro salón. Pasen feliz noche y nos vemos el miércoles. No se les vaya a olvidar USB. Se los advierto. El que no lleve USB se les quita 5 puntos reales. Lleven USB para cargar su examen. Por favor, nos vemos el miércoles. Y espero su comunicación. Vemos, Lick.